Buenos días, tardes o noches a cada uno de ustedes, depende de dónde nos vea, a qué hora nos vea. Estamos en miércoles, ¿verdad? ¿Miércoles qué? 8 de junio. 8 de junio. Este mensaje o enseñanza, estamos en el libro de los Romanos, somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hablamos acerca de qué dice la Biblia, qué es lo que está escrito en la Biblia, como referencia, como enseñanza, a aquellos que la creen, que son verdaderamente creyentes de la palabra de Dios, pues es un libro de guía, forma de vida de todo creyente. El libro de Romanos es un libro muy interesante y muy importante. Se puede decir que es la carta magna de la Biblia, donde se asientan consejos, razonamientos que nos dejan pensando acerca de quién es Cristo, qué es Cristo, qué es Dios, qué es la palabra de Dios, por qué y para qué, por qué el pueblo de Israel, por qué los gentiles. Y así podemos ver muchas enseñanzas acerca de el ser humano, referente a su Creador, a Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo, ¿verdad? Con todo respeto, para mí es un privilegio, un honor hablar, poder comunicar, aprender más de la palabra de Dios. Un modo de vivir, un modo de entender. Hay muchas creencias, ciertamente que sí. Hay muchas religiones, ciertamente que sí. Se respeta cada creencia. Más, nosotros pensamos que la enseñanza bíblica es más aún arriba que cualquier religión, que cualquier otra cosa, porque es referente a lo espiritual, a lo carnal, o sea, de este mundo y de lo celestial. Es que estamos viendo el libro de Romanos, entramos al capítulo 10, ya vimos del 1 a ¿dónde, mijo? No, vamos a ver del 1. No, del capítulo 10 del 1 al 5. Se quedó a ver si como que de qué hablas, ¿verdad? Tienes razón. Vamos a empezar a desglosar, tratar de examinar, de entender un poco más qué dice la palabra de Dios. ¿De qué habla la Biblia? De todo, de todos y para todos, y para todo. Estaba hablando anteriormente en el capítulo 9 de los privilegios de Israel. ¿Qué eran los privilegios de Israel? ¿A qué se refería? ¿Por qué Israel? ¿Cómo Israel? No es enemigo de Dios Israel. No es para juzgar al pueblo de Israel, ni a los judíos, ni a nadie. Simplemente es una enseñanza, le gusta, la cree, la acepta, la toma o la deja. Es decisión personal de cada quien. Esta mañana vamos a ver nada más 5 versículos. ¿Mañana o tarde? Sí, mañana. Vamos a ver 5 versículos. Vamos a ver del 1 al 5 de Romanos capítulo 10. Vamos a entrar, pero con la intención de entender qué es lo que Dios ha hecho para la humanidad, su creación, acerca de todo lo que Él ha hecho y todo lo que el mundo ha hecho por Él, que es poco, ¿verdad? Adelante, voy a pedir a Betsy que me lea los 5 versículos en Reina Valera, como siempre, y pasamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Adelante. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así es, amén. Vemos entonces que es una presentación de una manera, muchas de las veces el Reina Valera nos presenta no erróneamente, sino con palabras que a veces no son muy comunes para nosotros. El propósito de leer las Américas es de aquellos que hablan español o que hablamos español, poder entender un poco más. Aparte que la Biblia de las Américas se acerca un poco más al griego y podemos entender un poco más acerca de lo que está hablando. Permítame ver, ahorita pasamos la porción en las Américas.
Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta mañana, este día, por todas tus bondades, tus misericordias, pidiéndote perdón por nuestras faltas, suplicándote por nuestros hermanos, donde quiera que estén, tus siervos, tus predicadores, Señor, tus obreros, pastores, todos aquellos que han sido llamados, que se han preparado o no se hayan preparado, porque tu palabra prepara a todos, Señor. Me refiero a estudio o algo así, sino que, pues Padre, danos el entendimiento con tu Espíritu Santo, porque es tu palabra, es para predicarla, para enseñarla, según como está escrito en tu libro. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote que suplas las necesidades de aquellos que están en necesidad, que des consuelos a aquellos que están en sufrimientos, a cualquier tipo de tribulación. Te pedimos por los padres de estas criaturas aquí en Uvalde, Texas. Te pedimos que tú obres en las vidas de sus padres, igualmente en la vida del siervo tuyo que tienes ahí, destinado a hacer consuelo y fortaleza en Cristo Jesús. Ayuda a tu siervo, ayúdanos a todos, cada uno de nosotros, para poder predicar tu verdad, dar consuelo y fortaleza y conocimiento de tu Hijo y de ti mismo, Padre, de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos, que nos guíes, nos lleves en tu verdad, Padre, en Cristo Jesús. Perdona sus pecados. Amén. Bien, en la Biblia de las Américas, pasando a lo siguiente, dice la palabra, de la porción de la palabra así, los 5 versículos, capítulo 10 de Romanos, versículo del 1 al 5, dice así: hermanos, fíjese cómo hace el cambio, no de la intención, sino de cómo lo presenta. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. El 2, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. El 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. El 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo el que cree. El 5, porque Moisés escribió: el hombre que practica la justicia, que es la ley, vivirá por ella. Amén. Un requisito algo difícil, vivir por la ley. Es una bendición poder, pues, enterarnos de qué es lo que dice la palabra de Dios. No para juzgar a nadie, no para criticar a nadie, simplemente una enseñanza bíblica. Es necesario entender que así como comemos alimento espiritual, es necesario alimentar el entendimiento según la necesidad que tengamos, tanto terrenal como espiritual. Comemos para lo físico, alimento físico, y lo espiritual, alimento espiritual, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? No es un juicio a nadie, es una enseñanza, porque toda escritura es útil para enseñar, para corregir, ¿verdad? Para redarguir. Toda la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Timoteo 3:16, referencia nada más. Nada más para hacer énfasis de que no estamos hablando de nosotros mismos, lo que yo quiero, sino qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña. Perdón. El título de esta porción de la palabra dice: los judíos ignoran la justicia de Dios. Los judíos ignoran la justicia de Dios. Pero razonando en el encabezado de la Biblia, ¿nomás los judíos? No. Mucha gente rechaza a Cristo. Mucha gente rechaza a Dios, su palabra. Por eso es que hacemos tantas aclaraciones, porque hay muchas otras religiones que realmente, pues no me refiero yo que estamos hablando de religión, sino que estamos hablando Biblia, palabra de Dios, un poco más arriba que la religión. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los judíos? Dice, bueno, Pablo, el apóstol, hablando ciertamente a los que dirige la carta, a los romanos, a sus hermanos. No está hablando de los de Israel, está hablando de sus hermanos. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. En las Américas dice para salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón, lo que yo quisiera, lo que yo anhelo, lo que yo busco, es que el pueblo de Israel
no nomás los judíos, sino el pueblo de Israel, acepten la palabra de Dios como es, acepten a Jesucristo como lo que es, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos, repito, ven a Jesucristo como un profeta, pero no más como Hijo de Dios, ¿verdad? No lo ven como Hijo de Dios, es un profeta más para ellos, y punto. Entonces Pablo, ¿qué entendió? Que Pablo tuvo un encuentro con el Señor, ahí en Hechos, no recuerdo exactamente dónde, pero está en Hechos capítulo 2 me parece, cuando es derribado del caballo, que le habla a quién, Jesucristo. ¿Qué le dice Pablo? Si lo tienes, ¿es en Hechos 2 o qué es? 5 o conversión de Pablo, dice Conversión de Pablo. a ver. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, ¿de dónde a dónde? Del 1 al 19. Donde lo tumba del caballo y se levanta él preguntando. Del 3 al 6. Bueno, vamos a leer el 3 al 6 como referencia, para tener una base bíblica. Adelante, mija. Dice la palabra de Dios. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Amén. Gracias, mija. ¿Lo tumbó de qué? Del caballo. Se levantó como temblando. ¿Y qué le preguntó Pablo al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando. Muchas de las veces la gente no permite, rechaza a Cristo, rechaza la palabra de Dios. De esa manera, ¿cómo van a tener una experiencia espiritual con Cristo si no permiten, no dejan que la palabra de Dios entre en su mente, en su corazón? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Aquí dice Romanos 4:17, ¿verdad? Creo. La palabra de Dios es la que viene a hacer la obra en cada persona. ¿Sí o no? Romanos 10:17. Romanos 10:17, algunos capítulos adelante. Dale. Dice la palabra de Dios: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias, mija. Hay una enseñanza tremenda en cada versículo. No puedo abarcar todo el referente aquí nada más, porque el mundo rechaza a Cristo sin darse la oportunidad y entender que hay algo más allá de la muerte, que lo espiritual es más importante que lo terrenal. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que lo eterno, eterno es, no se acaba, nunca acaba, sigue, 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 sigue. Y lo terrenal, dice la Biblia, somos como la hierba. En la mañana florecemos, a la tarde es cortada y se seca. Somos como el viento, pasadita nada más. Dice que para Dios 1000 años del hombre es como un día de ayer que pasó, como una vigilia. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano debería entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, como dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que debemos ver? Querer poner atención, porque cuando endurecemos nuestro corazón, se vuelve una necedad, porque es necedad, que no queremos y no creemos, porque no dejamos que nos expliquen. Es que, no hay esques. Naciste de una persona humana y vas camino cada día que crecemos, que celebramos un cumpleaños, es un paso más cerca de que, mira, usted siempre habla de la muerte. Pues es el final del ser humano, nos guste o no nos guste.
Hay muchos recién nacidos que mueren al nacer. Hay muchos que no alcanzan a nacer. Hay otros que alcanzan a llegar a cierta edad y duermen y no despiertan en el siguiente día. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y la exhortación bíblica es: pon atención, porque hay muerte eterna y vida eterna. ¿Qué es muerte eterna? Separados, según la Biblia, de la presencia de Dios, alejados, puestos en el lago de tormento, en el infierno. No es el infierno, es el lago de fuego y azufre, donde el mismo infierno será echado, que no fue preparado para el ser humano. Ese es el final de aquellos que no creen, los incrédulos, aquellos que se mofan, se ríen, porque se le murió un pariente, porque se le murió su abuelita, porque no le concedió un deseo Dios, porque hay muchos porque se aleja el ser humano de Dios. Pero si razonamos, porque Dios puso en nuestra mente gran capacidad para poder entender que si hay un lago de fuego, un pozo con fuego, ¿me voy a aventar a él? Hay muchas cosas que podemos aprender, porque muchos dicen, si él lo hace, yo también puedo. Sí, si él se va a tirar en un pozo lleno de cosas que no deben de ser, ¿te tirarías? No, ¿por qué? Porque tienes cerebro y piensas y sabes las cosas. ¿Cómo vas a saber si no te dispones a querer escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo enterarnos? Que dice que hay un versículo en la Biblia que dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está vuestra salvación. Si somos creyentes verdaderamente, esto es para aquellos que no creen, esto es para aquellos que no han oído. No es un juicio, es una advertencia, es una sugerencia. Dios no obliga a nadie. Dios te dice: aquí está el camino de la vida, Cristo Jesús. ¿Dónde dice Juan 14:6? Sí, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tiene Biblia, chéquenlo. Si no por mí, no hay otro camino. El camino de las obras es el camino errado, porque no es el camino de la ley. La ley es: haz y serás salvo. La gracia es: cree y serás salvo. Pero ¿qué hay que creer? Hay que creerle al Padre primero. Hay que creerle al Padre que Él es Dios y que envió a su Hijo para que creyéramos en Él. Cree en Cristo Jesús. Por eso dice Juan 3:16: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? De que entendamos que Israel era el pueblo de Dios. Y ahí donde se le dijo que no son pueblos, se les dirá otra vez: ahora no sois pueblos, sois hijos del Dios viviente. ¿Israel está desechado? No, Israel no está desechado, pero todo aquel que crea en la gracia salvadora de Cristo Jesús. Es algo tremendo. ¿Cuándo van a entender los judíos o Israel? Cuando Dios los disponga, porque es un plan por misericordia de Dios, el Padre. Israel es un pueblo elegido, sí, es un pueblo elegido, aunque muchos hacen uso de eso para engañar a las personas. Es que no hay otra cosa. ¿Cuándo va a ser salvo el pueblo de Israel? Cuando crean en Cristo Jesús, entonces serán salvos. No están desechados. ¿Y va a ocurrir eso? Sí va a ocurrir eso. ¿Cuándo? Cuando pase la tribulación, porque ellos sí la van a pasar. Porque no han creído. Cuando venga el Señor a levantar su iglesia, a todo aquel que creyó genuinamente en Él, lo levantarán, estén vivos o estén muertos físicamente, el Señor lo levantará y dará un cuerpo nuevo a cada persona, a cada creyente. Y en un cerrar de ojos dice: ¿seremos qué? Cambiados, dice la palabra de Dios, transformados. ¿Por eso está desechado Israel? No está desechado. Israel es un pueblo privilegiado. ¿Que se usa mucho el pueblo de Israel para cosas que no se deben? Sí. Así como se usa la palabra de Dios para muchas cosas que no se deben, igualmente. ¿Qué es lo que debemos tener? Información correcta por parte de la Biblia. Y si queremos predicar y queremos enseñar a los demás, necesitamos primero ser enseñados. Si no, ¿cómo vas a enseñar lo que no sabes? Es que la palabra de Dios es
útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Pero entre más conocimiento tengamos de lo que creemos, más fundamento hay y más seguridad al hablar la palabra de Dios. ¿El pueblo de Israel será salvo? Sí, no estamos hablando en contra de nadie, no somos en contra de nadie. Al contrario, buscamos que haya unión, porque dijo Pablo, no digas soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Pablo, porque ¿estará Cristo dividido? Cristo es uno y su iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza, como lo hemos visto en mensajes pasados. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Paciencia. Ay, es que ya me fastidiaron, no entienden, o no entenderán, porque ese es el reto. Es como el matrimonio, así como son, así como somos, así nos ama Dios, y así debemos amar a los demás. Para poder enseñar el amor de Cristo, debemos desarrollar el amor a Dios, el amor al prójimo. Al amar a Cristo nos enseña a amar a los demás, así como Él nos amó a todos. ¿Qué es lo que debemos pensar? No es para juzgar a nadie, es una enseñanza. ¿Desechó Dios su pueblo? No, no lo desechó. A causa de los gentiles fue puesto Israel a prueba también. ¿Qué es lo que hace Dios? Prueba los corazones de cada persona, de cada creyente, en sus vidas de muchas maneras. Recordemos la enseñanza de Job. Job era un hombre vil, no. Era pecador, no. Pero había algo que el Señor tenía que probar, corregirle en su corazón. ¿Qué le hizo? Sus hijos, su riqueza, su gana. Pero como era Job, pues no nos puede. Pero cuando es a nosotros, ay no, ¿por qué yo? ¿Por qué no? El asunto aquí es tener conciencia que Dios nos está hablando, como dice Hebreos 1:1. Dios ha hablado de muchas maneras. En la antigüedad por los profetas, nuestros padres. En estos tiempos, ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1. ¿Lo dice o no lo dice, mija? Ábremelo, por favor. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. ¿El 2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que vemos? Gracias, amigo. Que Dios habla. No agarra y golpea. Dios nos habla primero, en forma suave. Pon atención. No fuiste creado para esto. Fuiste creado para que me sirvas, para que vivas una vida de acuerdo a mis mandamientos, no de acuerdo a tus placeres. Pero ¿cuál es el punto del ser humano? Riqueza, poder, porque hay mucho narcotráfico, porque hay muchas cosas ilegales, porque quieren riquezas, quieren poder. Cuando dijo el Señor, los pobres estarán con ustedes siempre, y de los pobres es el reino de los cielos. Porque los ricos no van a entrar. Bueno, depende de dónde está su corazón, en las riquezas o con Dios. ¿Verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, yo sé que mis hermanos, porque son mis hermanos judíos, porque yo soy israelita también, de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Soy israelita, no soy judío, soy de la tribu de Benjamín. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, yo sé que mis hermanos israelitas, todas las tribus, las 12 tribus, ¿son qué? De Dios. Pero ¿qué pasó? Hay un versículo que en la Biblia que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Es referencia mía. ¿Está en la Biblia? Ciertamente que sí. Como enseñanza, que Dios hizo mucho hasta dejar que su pueblo se endureciera, a manera que los gentiles, o sea, nosotros, la iglesia, porque no somos Israel, somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Cristo. Ciertamente nos acompañan juntamente con ser la iglesia de Cristo las promesas de Israel para el pueblo gentil también. ¿Eso nos hace mejor que ellos? No, porque a veces pensamos
que nosotros somos mejor, así como pensaban también los judíos. Es que nomás la religión de nosotros es la buena. No, el bueno es Cristo en tu corazón. El bueno es Dios en su reino, desde allá, preocupándose por toda la humanidad. ¿Qué hace la humanidad? Rechaza a Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios que lo mandó para salvación de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero ¿qué hace el ser humano? La mayoría, no todos. ¿Qué hacen? Ah, sí, eso te va a salvar. Eso va a evitar que te hagas viejo. Eso va a evitar que te enfermes. Eso va a evitar que te mueras. Nada de eso. Pero al morir tienes la esperanza. Hablo de la muerte física. De ir a dónde? Al reino celestial. Si realmente Cristo está en tu corazón. Dios no es un dictador. Dios no es autoritario. Dios te propone, te sugiere, te habla, me habla. Depende del ser humano poner atención, creerle, buscarlo y obedecer. Esa es decisión de cada quien. El obedecer a Dios no es nada gravoso, no es ni para allá ni para acá, es en el centro, yendo a Cristo. ¿Cómo? Me encierro en la casa, repito, no veo televisión, no veo cine, no voy a la calle. No, dijo el Señor, están en este mundo, ahí en San Juan, pero no son de este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios muestra su amor para con nosotros. Nuevamente lo digo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, hermanos, a todos nosotros, se refiere a los romanos, a los hermanos de Roma, pero es para todos nosotros también. Ciertamente, la voluntad, lo que yo quiero en mi cabeza, en mi pensamiento, y mi oración, mi petición continua a Dios sobre Israel es para salud. ¿Para qué? Para salvación. Salud, salvación, dice las Américas. ¿Qué es lo que debe estar en nosotros? El deseo, el deber como cristiano, hijo de Dios, salvos por fe. ¿Por quién? Por Israel. No somos mejores que ellos, ni ellos son mejores que nosotros. El único mejor es Cristo, lo único mejor es el Padre. Ay, de ahí para allá, cualquiera que diga, es que yo soy especial, nadie es especial. Adelante de Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, delante de Dios. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios está al tanto de toda la humanidad. Dios nos conoce a cada uno y sabe de qué tenemos necesidad. Aunque no creemos en la Biblia, aunque no creamos en Dios, aunque no creamos, siempre cuando estamos en apuros, ay, ¿ahora quién le pediría ayuda? Cuando ya pediste dinero y no es suficiente el dinero no te sirve para nada, estás en una situación muy difícil, ¿a quién recurrimos? Aunque digan que no. Ay, Dios, pues no creo. Ciertamente hay algunos que recurren al enemigo porque creen que es más fácil, pero es decisión de cada quien, ¿verdad? Es decisión de cada quien. Vemos también en Romanos 8:12 cómo Pablo habla a los hermanos, ¿verdad? Y nos dice algo muy importante. Ahí en Romanos 8:12. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es conforme a la carne? Complaciendo mis deseos, cualquiera que sean, llenos de avaricia, llenos de cosas que no le agradan a Dios, porque pues es mi bienestar, es que yo quiero tener riquezas, que yo quiero ropa de marca, yo quiero pasearme por el mundo, y no quiero viajar aquí y allá y ser alguien importante. ¿Y Dios? Todo eso aquí se va a quedar. A que tus viajes y todo será deshecho por fuego. La tierra, el mundo completo, no ahorita, a su tiempo, al tiempo de Dios, no cuando el hombre diga, sino cuando Dios disponga. Tiene un tiempo para eso y sabemos que el tiempo está cerca. Eso sí podemos decir. El tiempo se acerca a grandes pasos, está mucho más cerca de lo que podemos imaginar, ¿verdad? No que ya se va a acabar. Lo he dicho y lo repito. Tengo pruebas bíblicas para decirles que todavía no se va a acabar el mundo. Que estamos entrando a la parte final de toda la humanidad. Ciertamente que sí. Si nosotros leemos la Biblia, simplemente ahí en Mateo 23,
o 24, habla de qué, de guerra y rumores de guerra. Si lo tienes, deme de unos 2, 3 versículos. ¿Por qué? Es necesario que entendamos que la Biblia nos habla. Si no la hemos leído, pues pongamos atención. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué nos advierte? Mateo 24, 5 y 6 dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Gracias, amigo. Más aún, no es el fin. ¿Qué está aconteciendo? Guerras, rumores de guerra. Yo soy el apóstol de Cristo y todos sométanse a mí y hacen barbaridades. ¿Por qué? Porque la gente es ignorante, perdón, sin ofender a nadie, ignorante de la palabra de Dios. Yo hago sanaciones y ahí va la gente creída. No, muchos dirán en ese tiempo, yo soy el Cristo. ¿Y qué hemos visto con Jim Jones? ¿Qué hemos visto con Wacom, con David, los davidianos? ¿Qué hemos visto con los niños de Cristo? ¿Qué hemos visto? Y vemos y hay mucha enseñanza acerca de cómo la gente es manipulada por no querer aprender la palabra de Dios, por no creer en Dios, porque se cegó el entendimiento, como dice 1 Corintios 4:4. ¿Quién le cegó el entendimiento a las personas? ¿Quién los ciega? ¿Quién los anima? ¿Lo tienes? 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos entonces que, gracias amiga, que Dios nos abre el entendimiento cuando oímos su palabra, porque ¿quién tiene cegado al incrédulo? El Dios de este siglo, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio o la luz del evangelio. La fe viene por el oír, y el oír que es la palabra de Dios. Muchas de las veces no queremos y se nos hace aburrido entender lo que la palabra de Dios dice. No está juzgando a Israel, está diciendo, mira, esto tuve que hacer, dejar que pasara con mi pueblo, porque Dios no mete a nadie en problemas. Porque el pueblo de Israel fue reprendido por idólatra. ¿Quiénes lo llevaron a la idolatría? Ellos mismos en su corazón y sus gobernantes. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? Lo mismo. En diferente manera, tecnológicamente ahora, más, porque hay más religión, hay más doctrinas falsas, hay más enseñanzas falsas, pero también hay más gente que no estudia la Biblia, no ve la Biblia como una enseñanza, ve la Biblia como, sí, cómo no. Por eso ahí, ¿qué nos dice también cuando Pablo andaba evangelizando? Llegó a dar razón por qué es necesario evangelizar. ¿Qué dice en Hechos 21:20? Hechos 21:20 dice la palabra de Dios, y ellos como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la ley. Y todos son, está dando testimonio Pablo ahí en Jerusalén a los ancianos y le dicen a Pablo, ya ves hermanos, cuántos han creído, miles de judíos y son celosos de la ley, son seguidores de la ley, pero han creído en Cristo Jesús, que ya no es por obras para que nadie se gloríe. Hay otras religiones que enseñan que es la gracia de Dios y obras. Dios no necesita ayuda de nadie, por eso envió a su Hijo, para cumplir con toda la ley y que entremos bajo la gracia. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que Dios está ahí. De manera que, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que dice? Como creyentes entendemos que todas las cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi pasado, mis acciones pasadas, ya quedaron atrás. Por eso dice Pablo, extendiéndome a lo adelante, dejando atrás todo lo pasado. ¿Hice cosas malas? Sí, pero ¿qué hubo en mi corazón cuando el Señor habló? O en el corazón del creyente verdadero, un arrepentimiento, una congoja, una tristeza, el haberle fallado a Dios Padre.
porque Dios Padre no nos encierra en una cárcel para que estemos ahí nada más sin hacer nada, nomás, yo soy santo, 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 ¿no? Nos pone en el mundo, nos deja en el mundo con su protección, con su ayuda, a ir a predicar el Evangelio a los demás. Ese es el deber de cada cristiano, lo hacemos. Si tenemos a Cristo en nosotros, ese es nuestro deber. Porque en 2 Corintios 5, 17, en 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Y es una advertencia, hasta parece que está predicando, y todo predicador, que dice Pablo en 1 Corintios 9, 27. 1 Corintios 9, 27. Dice la palabra de Dios, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Amén. No, haciendo que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Todo creyente debe de examinarse día a día si realmente tiene a Cristo en su corazón. Hay gente que está enferma, hermanos que están enfermos en sus casas, que no pueden salir. Se entiende. Dios lo entiende. Dios sabe. Por algún motivo están ahí en su casa enfermos. Recordemos que al cristiano, como dice Romanos 8:28, todas las cosas le obran para bien. Si verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos tener esa confianza y estar confirmados, como dice Filipenses 4:13, un versículo que casi es mi bandera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente puede pensar lo que quiera de usted, pero usted, ¿qué es lo que tiene en su corazón? La gente puede decir que usted es esto, que usted es lo otro, pero ¿qué dice Dios de usted y de mí? Eso depende de cada quien, porque Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabe lo que hay en la mente de cada persona, en el corazón de cada persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué dice el versículo 3? Dice la palabra de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Quién? Los judíos. Está hablando a los judíos Pablo, pero es aplicable para todo ser humano. Queremos a veces aplicar nuestra justicia, gracias mija. Queremos hacer nuestra voluntad, pero recordemos siempre que nosotros estamos sometidos a 3 voluntades, que 2 son bien difíciles de vencer y la tercera es de gran bendición. La primera es la voluntad propia, la segunda la voluntad del enemigo y la tercera la voluntad de Dios. De esas 3 voluntades, ¿cuál se debe de seguir más como cristiano? La voluntad de Dios. Por eso dice en Santiago 4:17, me parece, someteos pues a Dios. 4:7. 4:7, ok. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y de vosotros huirá, lo dice así, ¿verdad? De vosotros huirá, o irá de vosotros, se irá de nosotros, se alejará de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da el poder de su Espíritu Santo, la potencia de Él está a nuestro favor todo el tiempo. Por eso, repito, dice Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas las ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Es a saber a los que han sido llamados, para que se entiendan mejor. Si tenemos ese amor para Dios, si tenemos ese amor para Cristo, si todas las cosas que tenemos están puestas para el servicio del Señor. Hay quienes dicen, es que los pastores se deben de retirar. Ciertamente que sí, pero ya cuando el Señor lo diga, no cuando alguien lo proponga y simplemente porque yo lo veo que ya no sirve para nada, esa es otra cosa. O simplemente ya me siento viejo, me tengo que retirar. Si eso es lo que puso Dios en el corazón del pastor, qué bendición. Pero nunca debemos de dejar que otras personas tomen iniciativa en nuestra propia vida. Únicamente Cristo, únicamente Dios, únicamente su Espíritu Santo. Nos guiamos por lo que el Espíritu Santo nos dice y eso vamos a hacer.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que no debemos ignorar la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué dice Filipenses 3:9? Dice la palabra de Dios, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Si en alguna manera, no porque se dude, gracias, no porque se dude de la salvación, nunca debemos de dudar de la salvación, sino debemos tener en cuenta examinarnos como lo vimos ahí en Corintios 13:5, examinarnos nosotros mismos, a nosotros mismos, o no nos conocemos nosotros a nosotros mismos. No dice ve y confiésate, no dice ve y díselo a la gente para que se burle de ti o para que la use en contra de ti. Porque eso de la gente incrédula es muy usual, que cuando uno confía o confía en alguien, siempre haya algo mal y se acabe esa amistad. La amistad con Cristo, la amistad con Dios, el compañerismo con Cristo, el compañerismo con Dios, no hay fallas. Ahí podemos examinarnos y decirle al Señor, me equivoqué, hice mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos estar conscientes? De que Dios nos habla, nos dice, nos enseña. ¿Qué dice el versículo 4? Dice el 4, yo lo leo. Porque el fin de la ley es Cristo, aclarando, repito, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia o salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es Cristo? La justicia, la salvación, ¿verdad? Porque el fin de la ley, ¿el fin de qué? De la ley es Cristo. ¿Qué dice Mateo 5:17? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. No vino a abrogar la ley, sino ¿qué? Sino a cumplir. Sino a cumplir la ley. ¿Quién? Cristo. Si nosotros vemos Gálatas 4:4, es referencia, amiga. Dice, a su tiempo de Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál es el propósito de que Jesús naciera bajo la ley? Pues vemos en Mateo 5:17 que vino ¿qué? A cumplir la ley, no a quitarla. Ahí está la ley, todavía. Es santa la ley. Es maestro de enseñanza para el creyente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero depende de cada uno, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, ahí se acabó todo. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando subió al madero, cuando derramó su sangre, cuando pagó por todos mis y tus pecados y los pecados de todo el mundo, el que quiera, como dice, el que es llamado, ¿a qué? Como dice, como propósitos son llamados, ¿verdad? Aquellos que con el propósito son llamados, no es el versículo que leíste, ese es otro. Sabemos que ahí el propósito de Dios es de que todo ser humano venga a salvación. Y podemos seguir hablando y hablando ahí en Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, amigo. Dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Lo digo y lo repito, la palabra hombre en la Biblia es para todo humano, ser humano. No hay otro nombre dado a los hombres, a los seres humanos, debajo del cielo, en el cual puede haber salud o salvación y la vida eterna al creyente. Muchas veces preguntan, ¿por qué se creen salvos? Pues la Biblia me dice, me enseña que los que están en Cristo nueva criatura somos, y que nadie nos arrebata del amor de Cristo, de la mano de Dios. No que la fe se pierda, no que la salvación se pierda. Hay muchos que dicen, es que dice que es salvo. Bueno, ¿fallamos los salvos? Sí, mientras estemos en este cuerpo vamos a fallar, vamos a tener fallas, no que vivamos fallando. En otras palabras, vamos a pecar, pero no vivimos en el pecado. Por eso dice allá en Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Y vamos a leerlo porque es necesario.
Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado ante el Padre, gracias amiga, a Jesucristo el justo. Cuando usted como cristiano falla, o yo, o cualquier cristiano, se desvía, puede volver, si verdaderamente es hijo de Dios, así como el hijo pródigo, que nunca dejó de ser hijo. Así es el creyente, nunca dejas de ser hijo, pero te desviaste, por lo que sea. No descuidaste la lectura bíblica, descuidaste la oración, descuidaste el llamado que te hizo Dios. Eres salvo, nada más que tienes que volver a los pies de Cristo, a sabiendas que abogado tenemos para con el Padre. Pero pecar deliberadamente, pensarlo, como dicen, con alevosía y ventaja, eso no es de Dios. Con premeditación, sabiendo, pensando que al cabo Dios me perdona todos mis pecados. No, la enseñanza está aquí por bendición de que el pueblo de Israel endureció. No quiso aceptar a Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la bendición de Dios para todos los gentiles. De esa manera entra todo en la plenitud de los gentiles al reino celestial. Hay un versículo que dice: hasta que toda la plenitud de los gentiles entren al reino de Dios. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Pues que haya ese avivamiento en el corazón de cada ser humano, para que a manera de que la palabra de Dios haga efecto, no que la palabra de Dios falle, no que Cristo falló, no, porque hay muchos que dicen: no, es que falló la palabra. No, la palabra de Dios no falla, es el humano, el ser humano. Dios ya hizo todo, toda la obra de misericordia ya la hizo para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera. No me acuerdo, hay un Proverbio 11:31 me parece, que habla del hombre avisado, o sea, del ser humano entendido. Si lo tienes, si lo hayas, que es hacia arriba, el camino de la vida. Digo, la Biblia tiene muchas enseñanzas. ¿Lo tenemos? ¿O me equivoqué? No sé. Es un proverbio muy bonito, con un significado muy grande y maravilloso y entendible. Para que no digamos: es que no entendí, no sabía, no quisiste oír, no te interesó saber las cosas espirituales. Porque lo terrenal atrae como el brillo del oro al ser humano. ¿Cuál es? Proverbios 15:24. Yo creo que Proverbios 15:24 era otro, pero bueno. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Amén. Digo, más claro no puede estar. El camino de la vida es hacia arriba. ¿Para apartarte de quién? Del infierno abajo. Estamos caminando sobre el infierno. Estamos más cerquita del infierno que del cielo. ¿Y cuál es el camino para llegar al cielo? Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un camino, hay una manera. Dios ya la provió. Porque no es cuestión de nosotros, es don de Dios. Es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Lo quieres? Depende de cada quien. El 5 dice: porque Moisés, ¿sí es? Describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de la ley. No estamos bajo la ley. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dice Gálatas 3:12? Dice la palabra de Dios: la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Gálatas 3:24. De manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Para que fuésemos justificados por la fe. Bueno, ya podemos seguir viendo Romanos 7:1-4. Dice la palabra de Dios: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se señoree del hombre entre tanto que vive,
Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que frutifiquemos a Dios. Amén. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que vemos? Dios ha preparado las cosas de tal manera que el ser humano lo entienda. Pero ¿qué es lo que se necesita? Disponerse a querer entender lo que Dios nos está hablando. No decir, es que los pastores nomás están pidiendo el diezmo. Ese es uno de los motivos por los que aquí en este templo no se pide nada más que su atención, y si quiere y puede. No es obligatorio, que si es de vida o muerte, sí, si es de vida o muerte, porque es saber entender que vivimos físicamente cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero estamos muertos espiritualmente. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Hasta que venga en Jesucristo, que nos hace ¿qué? Nueva criatura. Por eso tenemos que entender que Dios no nos deja sin entender, porque a Moisés le fue dado, ¿verdad? ¿Qué? Que describa la justicia, que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas, porque por la ley quisiera estas cosas. El ser humano quisiera las obras de la ley, que es imposible para el ser humano llevar las obras de la ley. ¿Pero qué? ¿Por qué fue puesta la ley entonces? Bueno, ¿qué dice Gálatas 3:24? Dice la palabra de Dios, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. Este versículo es muy importante, Gálatas 3:24, como toda la Biblia es lo importante, pero en esta manera, acerca de la salvación y de la ley y de la gracia, nos deja ver la intercesión de Dios en ella, porque dice, de manera que la ley, nuestro maestro, aclarando, parafraseando, nuestro ayo, nuestro maestro, fue para llevarnos a Cristo, o nuestro enseñador. ¿Para qué? Para que fuesen justificados pues por la fe. ¿Dónde dice eso? Romanos 5:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice el versículo 5, entonces, ¿qué estamos viendo? Antes de entrar en el 5. Que la fe es bien importante en el ser humano bajo la gracia de Dios. Porque la gracia es cree y serás salvo. La ley haz para que seas salvo. En estos tiempos ya no hay que estar haciendo por fuerza propia obras para la salvación. Porque ¿quién nos lo enseña? Efesios 2:8-9, ¿verdad? Y lo repetimos, ¿para qué? Para que se entienda que no es por obras. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente, para que no lleguemos delante del Padre, yo me salvé porque yo pude. No, es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Quién es el regalo de Dios? Cristo Jesús. Su sangre, la salvación, la gracia por medio de Cristo Jesús. Por eso dice en Ezequiel 20:11 y cerramos. Dice la palabra de Dios, y diles mis ordenanzas y declárales mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Vivirá. El hombre que los hiciere, el ser humano que les hiciera, y diles mis ordenanzas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y diles mis derechos, lo que Dios merece. ¿Quién es Dios? Es digno de ser alabado, es digno de respeto. Muchas personas se burlan, se mofan de Dios, inclusive hay quienes hacen hasta un juego peligroso. Digo peligroso porque es peligroso jugar con las cosas de Dios.
No es que alguien va a ir a hacerles algo, no. Dios en su gran poder, porque es todopoderoso, no se agrada a aquellos de que se burlan de Él, a aquellos que hacen mofa de su Espíritu Santo, a aquellos que no quieren a su Hijo aceptarlo como su único Salvador. No es para juzgar a nadie, es sugerencia, es invitación, sabiendo que la gracia está activa ahorita en estos tiempos, que ya no estamos bajo la ley, que es por fe. Depende de cada persona creerlo o no creerlo, hacerlo o no hacerlo. Yo te invito a que analices la Biblia, no nomás hables de la Biblia como si algo que ni sabes qué dicen. Yo te invito a que leas la Biblia, porque dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo. Ahí en Mateo, ¿qué? 19, bueno, está en la Biblia, esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué más dice si lo tienes? Lo anda buscando, ¿ves? Es la bendición que tengo yo aquí conmigo. Mateo 28:20. 28:20. 19:20, ¿qué dice 19? Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo estoy con vosotros, pero enseñándoles, que ¿cómo lo vamos a enseñar si no sabemos lo que la Biblia dice y queremos ir al cielo? Queremos que sean salvos. No se trata de terrenal, se trata de lo espiritual. ¿Tú qué estás haciendo como cristiano? ¿A dónde llevas las cosas? Dice, ir por todo el mundo, enseñándoles. ¿Has aprendido qué dice la Biblia? Enseñándoles lo que les he mandado, a que aprendan. ¿Cómo vas a enseñar? Lo que tú crees, como tú crees. Hay una base firme en la cual debemos estar constantemente para poder hablar y enseñar a los demás. Es estudiar, seguir leyendo, seguir estudiando. La Biblia principalmente. Pero hay hombres de Dios que han escrito libros, compendios, diccionarios, en el cual podemos empaparnos del griego, del arameo, del hebreo. No que yo sepa hebreo, no que yo sepa griego, pero en estos tiempos está la facilidad del teléfono, las redes sociales. Hay mucha enseñanza cuando nosotros nos disponemos a querer aprender. Hay muchas maneras. Ciertamente no necesitamos ir a un seminario, que si podemos, qué bendición, porque vamos a tener un fundamento más firme. Pero si Dios te habló a predicar, hazlo. Si Dios te habló para ser salvo, infórmate qué es la salvación. Averigua, no nomás repitas como muchos. La Biblia se contradice. La Biblia no es cierto. ¿Qué bases tienes? Compruébamelo, ¿verdad? Esa es la cosa, que si vamos a hablar algo tenemos que tener con qué comprobar lo que estamos hablando, y nosotros tenemos la palabra de Dios. Está la salvación a la vuelta de la esquina. Conoces la palabra de Dios, sabes, la has oído, de ti depende. La palabra de Dios está para todos. ¿La quieres? ¿Quieres obedecer a Dios? De ti depende. Es una enseñanza, no es una crítica, no es un regaño, es un consejo. El Señor me lo bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos de reflexión, por estos momentos de pensamiento, para que podamos entender que la palabra de Dios nos advierte, nos dice que un día vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho en esta vida, en una o en otra manera, para bien o para mal, depende de cada uno. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, proveer lo necesario a tus siervos, los que con gozo dejan y gusto sus comodidades en el hogar para ir a predicar tu palabra, los misioneros. Te pedimos por tus obreros, por tus siervos, por tu pueblo, Señor, tu iglesia, tu pueblo Israel igualmente. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, pidiéndote por nuestras faltas. Amén. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.